Es dable destacar los distintos grupos minoritarios migratorios en América Latina, en su gran mayoría provenientes del continente europeo, pero también de otros lugares que contribuyeron desde el siglo XVIII y prácticamente hasta la actualidad, aunque en el siglo XXI cambiaron los motivos de la composición migratoria, al desarrollo de las sociedades en general y al crecimiento de las economías de los estados. Importante destacar también cómo cada grupo de pertenencia étnico, nacional, religioso o social mantuvo arraigadas sus tradiciones, colaborando con el crecimiento de un acervo cultural compuesto por un verdadero crisol de etnias y culturas integradas, siendo la gastronomía un claro ejemplo de ese acontecimiento. Para concluir este punto inicial, debemos agregar que este continente, bajo nuestro punto de vista, conforme lo investigado, tuvo entre los máximos exponentes migratorios a las comunidades españolas e italianas, con regionalismos muy marcados en ambas, dentro de las cuales hubo distintas corrientes del catolicismo, pero también del judaísmo, que si bien en un número menor, influyeron positivamente en nuestras sociedades. Por último, es importante recordar que después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, años 70 de la era cristiana, los judíos se dispersaron por todo el Mediterráneo y Europa. Ellos adoptaron el idioma y las tradiciones de los países a los cuales fueron llegando, y según el lugar donde se establecieron, se llamaron Askenazim, de Askenaz, Alemania, para los judíos de Europa Central, del Este y Oeste, Sefaradim, de Sefarad, España, para los judíos del Este y de España, que son los grupos más conocidos. Sin embargo, debemos mencionar que hay otros dos ritos aún más antiguos que los referidos. Uno de ellos es el rito temaní o yemenita y el otro el rito italqui o Bene Romi, hijos de Roma, que tuvieron una importante incidencia en la formación del rito askenazi. En el Talmud se encuentran evidencias y características típicas de Bene Romi. Actualmente el rito italqui comprende también otros derivados o subcategorías. El rito italiano del judaísmo del centro y norte de Italia, de cercanas características al rito romano originario y similar en muchos de sus aspectos al rito askenazi alemán, y por otro lado el rito romano actual más parecido al rito sefaradí, como consecuencia de la fuerte influencia de la emigración proveniente de España hacia Roma y sur de Italia, con posterioridad a la expulsión de la península ibérica. En esta ponencia trataremos únicamente de los italquim italianos que llegaron a Argentina. El judaísmo en su conjunto. El judaísmo, hebraísmo, es la religión monoteísta más antigua del continente europeo y en especial en la península itálica, cuyos inicios resalen al siglo II a.C., cuando la República de Roma se transformó durante el gobierno de Octavio, reconvertido en Augusto, año 63 a.C. al 14 de la era cristiana, en un imperio. Durante el gobierno agustiniano, la comunidad judía más antigua de Europa, además de ser muy numerosa, tenía sus sinagogas dispersas por toda la ciudad en el norte y el sur, como en las islas de Sicilia y Cerdeña. Con el surgimiento del cristianismo, la tensión entre los judíos y cristianos se intensificó y en el año 49-50 el emperador Claudio expulsó de Roma a los creyentes de ambas religiones, pero este destierro fue breve. La lucha de los judíos contra los romanos en Yehudá, Israel actual, significó que 2 décadas después, en el año 70 de esta era, fuera destruido el segundo templo bajo el mando del general Tito y de su padre, el emperador Vespasiano, todos de la dinastía Flavia, en cuyo honor fue dedicado el Coliseo. Tito, futuro emperador tras la muerte de su padre, dejó una prueba histórica contundente e irrefutable: el arco que lleva su nombre, en cuyo interior puede verse con total claridad los tallados conmemorativos a la destrucción y saqueo del segundo templo, acompañado por el desfile de los esclavos judíos llevados a Roma en el año 70, cuando aún no existía el concepto de Palestina como lo conocemos hoy. Durante muchos siglos, la historia de los judíos italianos fluctuó entre épocas de persecuciones y épocas de prosperidad en las distintas ciudades, estados de la península, en donde inclusive llegaron a absorber el flujo de perseguidos que llegaron de Europa del Norte o de España y Portugal luego de las expulsiones. Esta situación histórica inestable fue superada con la Revolución y Constitución Albertina de 1848, periodo en el cual fue anulada la discriminación. Al obtener la igualdad de derechos,
se derrumbaron los muros de los guetos y los judíos penetraron en todos los ámbitos de la vida de Italia, llegando algunos de ellos a altas posiciones. También es importante destacar que, debido a estas libertades, la estructura de sus comunidades cambiaron radicalmente. Los judíos se trasladaron a las grandes ciudades y desaparecieron numerosas comunidades rurales pequeñas. A la par, aumentaron la asimilación y los matrimonios exogámicos, lo cual condujo en el siglo XIX a una polémica entre los fieles a la ortodoxia y los seguidores de la Haskalah, iluminismo laica, ya que los estudios rabínicos decayeron y se cerraron yeshivot, academias rabínicas. Nace un Estado, Reino de Italia, 1861. Dos acontecimientos tuvieron una importante incidencia para lograr la ansiada unidad de Italia: la Guerra de Crimea, 1853-1856, y la Batalla de Solferino, Mantova, Italia, donde el ejército austriaco al mando de Francisco José I fue derrotado por los ejércitos de Napoleón III de Francia y del Reino de Cerdeña, comandado por Víctor Manuel II. El 17 de marzo de 1861, Víctor Manuel asume como rey de Italia, dando así nacimiento al Reino de Italia. Sin embargo, solo en 1870, después del Tratado de Letrán, 1929, se fijan los límites definitivos de Roma, se logra la tan ansiada unidad italiana, anhelo de Camilo Benso, conde de Cavour, que falleció sin ver completada totalmente su obra política. Siglo XX, Primera Guerra Mundial, fascismo y sus oleadas migratorias. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Bosnia, es asesinado el archiduque Francisco Fernando junto con su esposa en manos de agentes serbios. Esto motivó a que el Imperio Austrohúngaro enviara a Serbia, el 23 de julio, un ultimátum con condicionamientos. Ante la negativa de Serbia de cumplir con los requerimientos, Austria-Hungría declaran el 28 de julio, la guerra a Serbia. Ante ello, cuando el rey Víctor Manuel III, el 24 de mayo de 1915, al declararle la guerra a Austria, se involucró en la llamada Gran Guerra. Italia tenía una población estable de aproximadamente 38 millones de habitantes, siendo la comunidad judía italiana un número cercano a 38.000 personas. De ellos, un poco más de 5.000 jóvenes participaron en el conflicto, mitad de los cuales lo hicieron en calidad de oficiales, sufriendo la pérdida de 420 personas, siendo condecoradas otras 700 por actos heroicos. El 4 de noviembre de 1918, el gobierno austriaco firma el armisticio en la ciudad de Padua, dando forma definitiva a las fronteras italianas. En 1919, el Reino de Italia, como consecuencia de lo establecido en el Tratado de Versalles, incorpora varios territorios del Mediterráneo y retiene la isla de Rodas, actualmente Grecia, donde naciera el sobreviviente de la Shoah, David Galante, pocos años después. En Milán, de la mano del exsocialista Benito Mussolini, nace el movimiento fascista. Durante los primeros 4 años, 1922-1926, mantuvo la política migratoria de los gobiernos que precedían al régimen, lo cual significaba que la mano de obra italiana podía circular libremente hacia el exterior, siendo la preferencia los Estados Unidos. Pero en 1917, con la Literacy Act, comenzó a restringir el ingreso de extranjeros. En 1921, la Quota Act limitó el ingreso de latinos, entre ellos italianos y eslavos, cerrando definitivamente el ingreso a trabajadores italianos en el año 1924. En un principio, Mussolini había visto a la emigración como algo necesario, pero pocos años después se concluyó la etapa del llamado liberalismo migratorio y el fascismo comenzó a desalentar la emigración sancionando leyes restrictivas. El resultado no fue el esperado en las huestes fascistas, toda vez que las carencias de recursos de Italia hacían imposible albergar a todos los habitantes con capacidad laboral. Con la crisis económica mundial de la década del 30 y las medidas restrictivas que impusieron muchos gobiernos, muchos inmigrantes volvieron a Italia. Solo a partir del año 1933 comenzaron a ingresar en Argentina un promedio de 5.000 italianos, algunos años inclusive en un número inferior. Con la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Italia, el 10 de junio de 1940, la inmigración italiana resultará prácticamente ínfima hasta el año 1946. Leyes raciales en Italia, alianza con el nazismo. En el año 1938,
marcó otras de las contradicciones del régimen fascista cuando Mussolini, para estar de acorde con las políticas impartidas por Alemania, leyes de Nuremberg de 1935, comenzó a cambiar su actitud hacia la quejila judía italiana. El 5 de agosto, pese a la oposición de algunos jerarcas fascistas, se publicó el libro La Difesa de la Razza, con la autoría de profesores universitarios que apoyaban la pureza racial por considerarse descendientes de arios. Su uso en todos los niveles educativos, tanto para profesores como para alumnos, sumándose a ello la separación de estudiantes de origen judío. El 22 de agosto, con el pretexto de saber cuántos judíos italianos habitaban en el territorio, se realizó un censo cuyo único objeto era tenerlos fichados. El número de personas fue 47.779, siendo la comunidad romana la más grande de la península con 12.779 personas. El 18 de septiembre de 1938, Mussolini, desde el balcón del municipio de Trieste, presentó por primera vez públicamente algunas de las medidas legislativas y administrativas de carácter racial que involucraban a varios grupos, pero principalmente a los judíos. La implementación de estas medidas no llevó a una segregación violenta por la consabida lentitud de la burocracia italiana, por la amplia discrecionalidad en su aplicación por los funcionarios y, en el fondo, por el escaso suceso popular con que fueron acogidas. La excepción fueron los fanáticos fascistas que impregnaron a sus acólitos con una ideología racial inexistente en Italia hasta esos momentos. Tal como lo señaló Mussolini, comillas, ahora el antisemitismo fue inoculado en la sangre de los italianos. Continuará por sí mismo a circular y desarrollarse. Hasta ahí las comillas de Mussolini. La sanción e implementación a partir del día 17 de noviembre de 1938 del decreto ley reglamentario titulado Leyes para la Defensa de la Raza, con las firmas de Benito Mussolini, el rey Victorio Emanuel III, el ministro de Justicia y demás autoridades, les impedía a los judíos ocupar cargos públicos, poseer determinados bienes, desempeñarse en sectores privados estratégicos como bancos, aseguradoras o grupos periodísticos, contraer matrimonio con una persona no judía y llevaron a los más de 50.000 judíos italianos y o extranjeros, se encontraban en Italia escapando del nazismo o en posesiones italianas como Rodas, a tomar una decisión personal por el agravamiento de las condiciones. Definitivamente, el carácter de la comunidad judía se vio alterado de forma permanente. Para sortear los decretos antisemitas, se ha estimado que hubo una emigración constante de unos 5.966 judíos italianos entre 1938 y 1941, que vació Italia de algunas de sus mentes más brillantes. Pese a las medidas restrictivas ya mencionadas, el Estado argentino, Circular 11 del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 1 millar arribaron a este país. Aunque la cifra puede resultar insignificante en la tasa inmigratoria de la Argentina, este ingreso de italianos judíos tendrá una relevancia significativa en la sociedad argentina. Es así que entre muchos sobresalieron por sus capacidades en el ámbito académico el filósofo Aldo Mieli, abierto antifascista, el profesor Rodolfo Mondolfo, Mario Levi de Levi, Dino Jarac y Renato Treves en el campo del derecho, el economista Gino Arias y la ilustrísima históloga Eugenia Sacerdote de Lustig. Arias y Levi de Levi son de los nombrados judíos italianos que en sus inicios colaboraban con el fascismo hasta la sorpresiva, pero inevitable por su pragmatismo, nueva alianza de Mussolini con Hitler y como consecuencia de esta la implementación de las leyes raciales ya referidas. De lo general a lo particular, los que pudieron, testimonios de vidas en Argentina. Entre 1875 hasta 1925, llegaron a la Argentina más de 2 millones de italianos, quienes con su trabajo en todos los campos de acción incidieron culturalmente en la transformación de la sociedad argentina. Una cuestión fácil de observar en la actualidad es nuestro idioma castellano, español con acento italiano, y la gastronomía mediterránea imperante en el Río de la Plata. A finales de la década del 30 del mismo siglo, la situación era muy distinta y la cantidad de emigrantes se redujo drásticamente. Las visas se daban a cuentagotas, eran caras y en general obtener una había que hacerse llamar a todichamata por parientes o conocidos.
La mayoría de los científicos italianos que vinieron a la Argentina en aquellos años eran de origen judío y pudieron emigrar gracias a los oficios de colegas locales que se solidarizaron llamándolos y consiguiéndoles trabajo. Entre los que se organizaron y tomaron la iniciativa para ayudar en estos arribos, creando cátedras y preparando el entorno, estuvieron el matemático Rey Pastor, el ingeniero Cortés Pla y el historiador José Babini. Así, entre 1938 y 1941, desembarcaron en la Argentina una docena de los más destacados profesionales, entre ellos Rodolfo Mondolfo, filósofo, Amadeo Herlitzka, médico fisiólogo, Beppo Levi, matemático, Andera Levialdi, físico, Renato Segre, otorrinolaringólogo, y Alejandro Terracini, matemático, quienes se distribuyeron por las universidades de Buenos Aires, del Litoral, de Tucumán, de Córdoba o de Rosario. Por una cuestión de brevedad en cuanto a la extensión del trabajo, solo nos referiremos a algunas de estas destacadas personas que a continuación describiremos a través de algunos párrafos que ellos mismos dejaron como mensaje para la posteridad. Omitiré dar lectura por el tiempo a lo dicho por tres de estos personajes: Eugenia Sacerdote de Lustig, Vera Vigevani Jarac y David Galante. Por tanto, los testimonios estarán en la publicación y paso a la última parte titulada Conclusión. La historia de la llegada de los Italquín, en este caso particular a Argentina, no difiere mucho de la historia de todos aquellos judíos, askenazim o sefaradim, que llegaron a América Latina durante los años 1930 a 1946. Todos, en sus respectivos países, habían planteado sus raíces alcanzando la igualdad de derechos y se sentían ciudadanos plenos. Fueron los acontecimientos los que les hicieron darse cuenta que su condición de judíos, sin importar que fueran religiosos, laicos o asimilados, impedía que fueran tratados como los demás. Fue por esa única razón que el régimen nazi los persiguió. Cada uno de estos emigrantes traía su idioma, su cultura, sus tradiciones, a veces similar, pero a veces totalmente diferente de los demás judíos. Llegaron a los países de América Latina a veces hasta por equivocación, algunos con el idioma, con algún pariente, pero muchos sin absolutamente nada. Y sin embargo todos, pero absolutamente todos, llegaron con esperanzas, ilusiones y una fuerte decisión de triunfar a pesar de todas las adversidades que encontrarían en su camino. Es por eso que a donde llegaron, se organizaron en comunidades, buscando unirse con aquellos judíos que conservaban sus mismas tradiciones para seguir preservando su legado y religión milenaria y de alguna manera sentirse en familia. Los que sobrevivieron las atrocidades nazis se hicieron además preguntas trascendentales. ¿Cómo podrían volver a vivir una vida normal, construir familia y hogares? Sin embargo, y eso es de alguna forma lo que creemos que ha permitido que el pueblo judío perdure. Supieron adaptarse a sus nuevos países. Aprendieron su idioma, conocieron sus costumbres y las incorporaron a sus vidas sin dejar de preservar su identidad. En cuanto a los sobrevivientes, nos dejan una de las mejores lecciones que en todos nuestros países latinoamericanos y en el mundo podemos aplicar: apostarle a la vida y trabajar para un mundo mejor, que es la mejor forma de vengarse. Muchas gracias.